Las noticias informan, pero las señales revelan. Hay momentos en la historia en los que el mundo parece hablar demasiado alto. Titulares que se repiten, nombres que aparecen una y otra vez, acontecimientos que sacuden naciones enteras. Y mientras muchos solo ven política, poder o estrategia, hay quienes sienten algo diferente en el espíritu, una inquietud silenciosa, una sensación de que algo más profundo está ocurriendo delante de nuestros ojos. Porque cuando los eventos se alinean de forma tan precisa, ya no estamos hablando solo de coincidencias, estamos hablando de señales. En estos días, 3 nombres han vuelto al centro de la conversación global: Donald Trump, Nicolás Maduro y Marco Rubio. 3 figuras distintas, de contextos diferentes, con historias opuestas. Sin embargo, unidos por un mismo momento histórico. Algunos dirán que es solo geopolítica, otros que es lucha por poder. Pero la pregunta que pocos se atreven a hacer es otra: ¿y si Dios está hablando a través de todo esto? La Biblia nos enseña que Dios no siempre habla con truenos desde el cielo. A veces, Él habla a través de los movimientos de las naciones, de la caída de reyes, del levantamiento de líderes improbables. Habla cuando el mundo se sacude, habla cuando la seguridad humana se rompe, habla cuando lo que parecía estable deja de serlo. Y sobre todo, habla cuando su pueblo está dispuesto a discernir, no solo a opinar. Este video no es para tomar partido político. No es para defender ideologías ni atacar personas. Este espacio es para algo mucho más profundo. Es para detener el ruido, respirar y preguntarnos con humildad espiritual si estos acontecimientos recientes son parte de un llamado mayor. Porque cuando Dios quiere llamar la atención de la humanidad, Él no susurra. Él permite que la historia misma levante la voz. Vivimos tiempos acelerados, crisis que se superponen, conflictos que no terminan, discursos cargados de miedo y división. En medio de todo eso, los nombres se repiten, las tensiones aumentan y el mundo observa con incertidumbre. Pero el creyente no está llamado a vivir en pánico, está llamado a vivir en discernimiento, a mirar más allá de la superficie, a entender que Dios sigue siendo soberano, incluso cuando el escenario parece caótico. Quizá la pregunta no sea por qué están ocurriendo estas cosas, sino para qué. Para despertar conciencias dormidas, para sacudir una fe acomodada, para recordarnos que la esperanza no está en los hombres, sino en Dios. Porque cada vez que la humanidad ha puesto su confianza absoluta en sistemas, líderes o estructuras, la historia ha demostrado cuán frágiles son. Cuando observamos los acontecimientos actuales con ojos espirituales, entendemos que no todo lo que impacta es casual. Hay patrones, hay repeticiones, hay advertencias suaves y otras más contundentes. Y cuando Dios repite una señal, es porque el mensaje es urgente, no para generar miedo, sino para provocar despertar. Tal vez este sea un tiempo para volver a la oración sincera, para apagar un poco las noticias y escuchar más la voz interior, para pedir sabiduría, no solo información, porque el conocimiento llena la mente, pero el discernimiento guarda el corazón. Y en tiempos como estos, un corazón guardado es más valioso que cualquier opinión fuerte. Si este mensaje ya está resonando contigo, es porque tu espíritu entiende que algo está cambiando, que no todo puede explicarse solo con análisis humanos, y si este contenido está aportando claridad, reflexión y paz a tu corazón, te invito a apoyar este canal con tu Valeu de Mais, el botón del corazón que está justo debajo del video. Tu apoyo permite que este espacio siga existiendo y que más personas puedan discernir los tiempos con fe y esperanza. Quédate hasta el final de este camino, porque las señales no están fuera, están delante de nosotros.
y entenderlas puede marcar la diferencia entre vivir con temor o caminar con propósito. Cuando el mundo se sacude, el cielo llama al discernimiento, vivimos una época en la que la confusión parece haberse convertido en el idioma oficial del mundo. Las noticias cambian a cada minuto. Las versiones se contradicen, la verdad se diluye entre opiniones, intereses y narrativas enfrentadas. Para muchos, esto genera ansiedad, cansancio y una sensación constante de incertidumbre. Sin embargo, desde una mirada espiritual, los tiempos de confusión nunca han sido tiempos de silencio divino. Al contrario, han sido escenarios donde Dios habla con mayor claridad para quienes deciden escuchar. La Biblia nos muestra que, en los momentos más caóticos de la historia, Dios siempre estuvo activo. Cuando el pueblo de Israel vivía bajo opresión, Dios levantó voces proféticas. Cuando los reinos se tambaleaban, Dios movía piezas invisibles. Cuando todo parecía perdido, Dios revelaba que su plan no dependía de la estabilidad humana. La confusión no es ausencia de Dios. Muchas veces es el telón de fondo de su intervención. En la actualidad, el escenario global refleja ese mismo patrón. Tensiones entre naciones, liderazgos cuestionados, discursos cada vez más radicales, un clima emocional colectivo marcado por el miedo y la polarización. Y en medio de todo eso surge una pregunta espiritual inevitable. ¿Qué está intentando decir Dios a través de este momento histórico? Porque cuando el ruido aumenta tanto, no es para distraer, sino para probar el discernimiento de los corazones. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Pero eso no significa que Él evite los tiempos confusos. Significa que dentro de ellos Él ofrece dirección a quienes buscan con humildad. El problema no es la confusión del mundo. El problema es cuando el creyente adopta la confusión como estilo de vida espiritual, cuando reacciona más de lo que ora, cuando opina más de lo que discierne, cuando se deja llevar por la emoción y no por la sabiduría. Estos tiempos exigen una fe madura, una fe que no se escandaliza con los titulares, ni se deja manipular por el miedo. Una fe que entiende que Dios sigue sentado en el trono incluso cuando los tronos humanos parecen tambalearse. Porque la soberanía de Dios no depende de elecciones, discursos o decisiones militares. Depende únicamente de su voluntad eterna. En la historia bíblica, cada vez que el pueblo enfrentó confusión, Dios llamó a detenerse, a ayunar, a orar, a escuchar. Nunca llamó a la histeria colectiva, nunca llamó a la violencia verbal, nunca llamó al odio. Llamó al arrepentimiento, al discernimiento y a la confianza. Y ese mismo llamado sigue vigente hoy. Tal vez el mayor peligro de estos tiempos no sea lo que está ocurriendo afuera, sino lo que está ocurriendo dentro de nosotros. El corazón inquieto, la mente saturada, el espíritu distraído. Porque cuando el interior está en caos, cualquier ruido externo parece una amenaza. Pero cuando el interior está alineado con Dios, incluso las noticias más duras se convierten en motivo de oración y no de desesperación. Dios permite que ciertas estructuras se sacudan para revelar en qué estaban apoyadas. Permite que algunos sistemas se agrieten para mostrar cuán frágiles eran, y permite que ciertos líderes generen división para que su pueblo recuerde que la unidad verdadera no proviene del poder humano, sino del Espíritu. Todo sacudimiento tiene un propósito espiritual, aunque no siempre lo entendamos de inmediato. Este es un tiempo para bajar el volumen del mundo y subir el volumen del cielo. Para leer menos comentarios y escuchar más la palabra, para reaccionar menos y orar más, porque el discernimiento no nace de la prisa, sino del silencio delante de Dios. Y solo quien aprende a callar delante de Él puede comprender lo que realmente está sucediendo.
Si este contenido está ayudándote a mirar la actualidad con una perspectiva más espiritual y profunda, te invito a considerar convertirte en miembro del canal. Tu membresía nos permite seguir creando espacios de reflexión, fe y discernimiento, lejos del ruido y más cerca del propósito de Dios. Cuando Dios sacude a través de lo improbable, hay figuras que dividen opiniones, generan reacciones extremas y provocan debates intensos. Donald Trump es, sin duda, una de ellas. Para algunos, símbolo de confrontación, para otros, de ruptura con el sistema tradicional. Pero más allá de simpatías o rechazos personales, hay algo que no se puede negar desde una mirada espiritual. Su figura ha provocado un movimiento de reacción que va mucho más allá de la política. Ha despertado discursos espirituales, llamados a la oración y un nivel de atención global poco común. En la Biblia, Dios nunca eligió solo a líderes agradables para cumplir sus propósitos. Muchas veces utilizó personajes polémicos, inesperados e incluso incómodos, personas que no encajaban en el molde religioso, pero que cumplían un papel específico dentro de un plan mayor. Esto no significa aprobación moral, sino soberanía divina, porque Dios no depende de la perfección humana para ejecutar su voluntad. Los acontecimientos recientes han vuelto a colocar a Trump en el centro del escenario mundial, y con ello han resurgido reacciones intensas en el ámbito espiritual. Oraciones colectivas, ayunos, palabras proféticas, temores, expectativas. Cuando una sola figura provoca tanto movimiento espiritual, la pregunta no es quién es esa persona, sino por qué genera ese efecto. Porque Dios no despierta multitudes sin un propósito detrás. En tiempos bíblicos, cuando Dios quería despertar a un pueblo adormecido, permitía que surgieran figuras que incomodaban, reyes que desafiaban el statu quo, líderes que rompían esquemas, situaciones que obligaban al pueblo a posicionarse espiritualmente, no para tomar partido humano, sino para revisar en qué estaban colocando su confianza. Y hoy, ese mismo principio parece repetirse. Trump no es la señal en sí, es el detonante, el instrumento que expone algo más profundo, una humanidad dividida, cansada, polarizada, buscando salvación en estructuras humanas. Y cuando el corazón humano busca salvación, donde no puede encontrarla, Dios permite sacudimientos para redirigir la mirada. No hacia un líder, sino hacia Él. Es importante entender esto con madurez espiritual. Dios no está diciendo, confía en este hombre. Dios está diciendo, deja de confiar ciegamente en los hombres. Cada vez que una figura humana ocupa demasiado espacio en la conversación global, se convierte en un espejo que revela cuánto hemos desplazado a Dios del centro. Y ese desplazamiento siempre termina en crisis, porque ningún ser humano puede cargar con expectativas mesiánicas. El despertar espiritual no siempre viene acompañado de paz inmediata. Muchas veces viene acompañado de tensión, discusión y confrontación, porque despierta lo que estaba dormido, saca a la luz lo que estaba oculto, obliga a tomar conciencia, y ese proceso, aunque incómodo, es necesario. Dios no busca comodidad, busca transformación. Tal vez por eso, en medio de estos acontecimientos, muchos sienten inquietud en el espíritu. No saben explicar exactamente por qué, pero perciben que algo está siendo expuesto, algo está siendo probado, algo está siendo purificado. Y esa sensación no viene del miedo, sino del llamado. El llamado a no idolatrar figuras, ideologías o sistemas. El llamado a volver al discernimiento espiritual. Cuando el mundo se aferra a líderes, Dios recuerda a su pueblo que Él sigue siendo el único Rey eterno, que los gobiernos pasan, los nombres cambian, las épocas se transforman, pero su palabra permanece.
y cada sacudimiento es una oportunidad para volver a esa verdad fundamental. Si este análisis espiritual está abriendo tus ojos y tocando tu corazón, te invito a apoyar este canal con tu valeu de maíz, el corazón que aparece justo debajo del video. Ese gesto sencillo permite que este contenido siga llegando a más personas que buscan entender los tiempos con fe, no con miedo. Este no es un tiempo para idolatrar ni para demonizar, es un tiempo para discernir, para observar con calma espiritual, para recordar que Dios sigue escribiendo la historia, incluso cuando los capítulos parecen confusos, cuando el sufrimiento colectivo se convierte en señal espiritual. Hay momentos en los que una nación entera parece gemir. No siempre con palabras, sino con silencios prolongados, con miradas cansadas, con la pérdida de esperanza cotidiana. Venezuela se ha convertido, en los últimos años, en un símbolo de ese clamor profundo. Más allá de análisis económicos o disputas ideológicas, existe una realidad espiritual que no puede ignorarse. Cuando el sufrimiento se prolonga y se intensifica, algo está hablando desde lo más profundo del alma de un pueblo. En la Biblia, el clamor de una nación nunca fue indiferente para Dios. Cuando el dolor alcanzaba su límite, Dios escuchaba. No siempre intervenía de inmediato como el pueblo esperaba, pero siempre respondía de acuerdo con un propósito mayor. El clamor no es solo un grito de dolor. Es una señal espiritual que revela que algo necesita ser confrontado, sanado o transformado. Y cuando una nación clama durante tanto tiempo, el mensaje va más allá de sus fronteras. La figura de Nicolás Maduro, en este contexto, no debe ser leída únicamente como un personaje político. Desde una mirada espiritual, representa un punto de tensión donde convergen poder, sufrimiento y resistencia. No para señalar culpables humanos, sino para entender que Dios permite que ciertas situaciones se prolonguen hasta que el corazón colectivo esté listo para escuchar lo que antes ignoraba. Porque muchas veces el mayor obstáculo no es el opresor externo, sino la resistencia interna al cambio. El sufrimiento prolongado tiene una función espiritual peligrosa y poderosa al mismo tiempo. Puede endurecer el corazón o puede refinarlo, puede generar odio o puede despertar compasión, puede producir desesperanza o puede provocar un retorno genuino a Dios. Y es en ese punto de decisión donde se revela el verdadero mensaje del dolor. Dios no se deleita en el sufrimiento humano, pero sí lo utiliza para revelar verdades que en tiempos de comodidad nadie quiere enfrentar. Cuando observamos la situación venezolana desde fuera, es fácil caer en juicios rápidos. Pero desde una perspectiva espiritual, el llamado es otro: intercesión, silencio reverente, discernimiento, porque el clamor de una nación no es solo responsabilidad de sus líderes, sino también una oportunidad para que otros pueblos examinen su propio estado espiritual. Dios muchas veces permite que una nación se convierta en espejo para otras. La historia bíblica está llena de ejemplos donde Dios permitió que los pueblos tocaran fondo antes de levantar un nuevo comienzo. No como castigo sin sentido, sino como proceso de purificación. Porque los cambios verdaderos rara vez nacen desde la comodidad, nacen desde la necesidad profunda de algo diferente. Y cuando el alma colectiva llega a ese punto, Dios comienza a mover piezas que antes parecían imposibles. Es importante entender que el clamor no siempre produce liberación inmediata. A veces produce revelación. Revelación de estructuras corruptas, de dependencias equivocadas, de falsas seguridades. Y esa revelación es dolorosa, porque obliga a enfrentar realidades que fueron ignoradas durante años. Pero sin revelación no hay sanidad, y sin sanidad no hay restauración verdadera. En este momento histórico, el clamor de Venezuela
se une al clamor de muchas otras naciones que atraviesan crisis visibles o silenciosas, y eso nos recuerda que el mundo entero está siendo sacudido espiritualmente, no para destruirlo, sino para confrontarlo con la pregunta esencial: ¿en quién está puesta nuestra esperanza? Porque cuando la esperanza está mal colocada, el dolor se prolonga innecesariamente. Este no es un mensaje de condena, sino de compasión. No es un llamado al juicio humano, sino a la oración consciente, porque la intercesión es una de las formas más profundas de amor espiritual. Y cuando oramos por una nación herida, también sanamos partes de nuestro propio corazón que quizá estaban dormidas. Si este tipo de reflexión espiritual, profunda y respetuosa con los tiempos actuales, te está ayudando a comprender mejor lo que ocurre en el mundo, te invito a ser parte como miembro del canal. Tu membresía sostiene este espacio de discernimiento, fe y análisis espiritual, y nos permite seguir ofreciendo contenido que va más allá de la superficie. El clamor nunca es el final de la historia. Es el punto donde Dios comienza a escribir un nuevo capítulo, y entender eso nos prepara para lo que viene. Cuando la fe vuelve a ocupar espacio público, en medio de un escenario global marcado por tensión, confrontación y discursos cada vez más agresivos, hay un detalle que para muchos pasa desapercibido, pero que espiritualmente resulta significativo. El nombre de Dios vuelve a aparecer en el discurso público, no de manera simbólica o superficial, sino como referencia directa, como fundamento moral, como punto de apoyo. Y en ese contexto, la figura de Marco Rubio emerge como un contraste dentro del momento actual. Más allá de afinidades políticas, lo que llama la atención desde una mirada espiritual no es el cargo que ocupa, sino el lenguaje que utiliza. En tiempos donde muchos líderes evitan cualquier referencia espiritual por miedo a la crítica, escuchar menciones abiertas a la fe, a Dios y a valores cristianos rompe con la narrativa dominante. Y cuando algo rompe la narrativa dominante, se convierte automáticamente en señal. Porque Dios no se manifiesta solo en lo extraordinario, también se revela en aquello que vuelve a decirse cuando parecía prohibido. La Biblia nos muestra que el lenguaje nunca es neutro. Las palabras construyen realidades, establecen prioridades y revelan lo que hay en el corazón. Cuando el nombre de Dios regresa al discurso público, no lo hace por casualidad. Lo hace porque hay una sed espiritual que ya no puede seguir siendo ignorada. Una humanidad cansada de promesas vacías, de soluciones técnicas sin alma, de poder sin propósito. Y esa sed comienza a expresarse incluso en espacios donde antes era silenciada. Esto no significa que toda mención de Dios sea automáticamente auténtica. El discernimiento sigue siendo necesario, pero sí significa que el ambiente espiritual está cambiando, que algo se está moviendo en el fondo. Porque durante años la fe fue empujada hacia lo privado, hacia lo oculto, hacia lo irrelevante, y ahora, poco a poco, vuelve a aparecer en conversaciones que afectan a millones. Eso, espiritualmente, es significativo. En la historia bíblica, cuando Dios comenzaba a restaurar algo, primero restauraba el lenguaje. Volvía a poner su nombre donde había sido olvidado. Volvía a recordar sus principios donde habían sido reemplazados por conveniencia. Porque antes de cambiar estructuras, Dios cambia narrativas, y antes de transformar sistemas, transforma la forma en que se habla y se piensa. El caso de Marco Rubio, dentro del contexto actual, puede leerse como parte de ese proceso. No como una figura mesiánica, ni como un salvador político, sino como un síntoma. El síntoma de que la fe ya no puede seguir siendo ignorada en el debate público, de que los valores espirituales vuelven a ser mencionados porque el vacío moral se ha vuelto evidente
Y cuando el vacío se hace evidente, la humanidad comienza a buscar algo más profundo. Este regreso del lenguaje de Dios no ocurre en tiempos de calma, sino en tiempos de crisis, porque es en la crisis donde las preguntas fundamentales resurgen. ¿Qué es correcto? ¿Qué es justo? ¿Qué tiene valor eterno? Y esas preguntas no pueden responderse solo con estadísticas o estrategias. Requieren una base espiritual. Requieren principios que trasciendan intereses inmediatos. Por eso, este momento no debe ser interpretado con ingenuidad ni con cinismo. Debe ser interpretado con discernimiento, porque Dios puede usar incluso contextos imperfectos para recordar verdades eternas. Y cuando eso ocurre, la responsabilidad del creyente no es aplaudir ni rechazar automáticamente, sino observar, orar y entender qué está siendo señalado. Tal vez el mensaje no sea sobre una persona específica, sino sobre una invitación colectiva. La invitación a no avergonzarse de la fe, a no esconder los valores, a no vivir una espiritualidad silenciosa por miedo al juicio ajeno. Porque cuando la fe se apaga en lo público, también se debilita en lo privado. Si este contenido te está ayudando a comprender los tiempos actuales con una mirada más profunda y espiritual, te invito a hacerte miembro del canal. Tu membresía fortalece este espacio de análisis, fe y discernimiento, y nos permite seguir ofreciendo contenido que conecta la actualidad con el propósito eterno de Dios. El lenguaje está cambiando. Y cuando el lenguaje cambia, algo más grande está en camino. Cuando Dios repite, es porque el tiempo es urgente. Hay momentos en los que los acontecimientos no solo ocurren, se acumulan, se encadenan, se repiten con una frecuencia que ya no permite ignorarlos. Desde una mirada espiritual, esa aceleración no es casual. En la Biblia, cuando Dios quería llamar la atención de su pueblo con urgencia, no hablaba una sola vez, repetía, confirmaba, permitía que la señal apareciera en distintos lugares y contextos, hasta que quedara claro que no era un evento aislado, sino un mensaje. Lo que estamos presenciando en este tiempo tiene ese mismo patrón. Figuras distintas, escenarios distintos, países distintos, pero un mismo momento histórico. Trump, Maduro, Marco Rubio, tres nombres que emergen con fuerza en medio de tensiones globales, debates intensos y una sensación colectiva de que algo se está cerrando y algo nuevo está por comenzar. Cuando las señales se repiten así, el cielo está diciendo presta atención. Dios no acelera los acontecimientos para generar pánico, los acelera para despertar, porque la indiferencia espiritual es más peligrosa que el conflicto visible. Cuando todo parece estable, el corazón humano se adormece, pero cuando todo se mueve, el alma comienza a hacer preguntas profundas. ¿En qué estoy confiando realmente? ¿Dónde está puesta mi esperanza? ¿Qué permanece cuando todo lo demás se sacude? La aceleración revela prioridades, revela ídolos ocultos, revela dependencias equivocadas y, sobre todo, revela cuán preparados estamos espiritualmente para vivir tiempos inciertos, no preparados con información, sino con fe, no armados de argumentos, sino de discernimiento, porque la fe verdadera no se mide cuando todo va bien, sino cuando el panorama se vuelve confuso. En las Escrituras, cada vez que el tiempo se acortaba para una decisión importante, Dios intensificaba las señales. No para confundir, sino para confirmar. El problema es que muchas veces el ser humano busca señales espectaculares y descuida las evidentes. Busca lo sobrenatural extraordinario y pasa por alto los patrones claros que se repiten delante de sus ojos. Y hoy el patrón es claro. El mundo está siendo sacudido en sus estructuras más visibles. Esta aceleración no anuncia el fin,
sino un llamado a volver a lo esencial, a una fe menos ruidosa y más profunda, a una espiritualidad menos reactiva y más firme. Porque cuando el tiempo se acelera, las decisiones espirituales no pueden postergarse. No se trata de elegir bandos humanos, sino de afirmar dónde está nuestra raíz. Dios no está perdiendo el control de la historia. Está permitiendo que la historia muestre sus límites. Y en ese proceso está invitando a su pueblo a elevar la mirada, a no dejarse arrastrar por el miedo colectivo, a entender que, aunque los acontecimientos se aceleren, Él sigue siendo el mismo, fiel, soberano, presente. Tal vez por eso muchas personas sienten una inquietud que no saben explicar. No es ansiedad común, es una sensación de urgencia espiritual, un llamado interior a ordenar la vida, a fortalecer la fe, a regresar a la oración sincera. Porque cuando el espíritu percibe que el tiempo se acelera, busca anclarse en lo eterno. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que este contenido está poniendo palabras a algo que ya percibías en tu interior, te invito a apoyar este canal con tu Valeu Demais, el corazón que está justo debajo del video. Ese apoyo es una forma concreta de decir que este tipo de contenido espiritual y actual es necesario y debe seguir llegando a más personas. Las señales no están para asustar, están para preparar, y quien se prepara espiritualmente no vive con miedo, sino con propósito, porque entiende que, aun en tiempos acelerados, Dios sigue guiando cada paso. Cuando Dios deja de hablar del mundo y comienza a hablar de ti, después de observar los acontecimientos, analizar las señales y conectar los patrones, llegamos al punto más importante de todo este camino, porque ninguna señal tiene sentido si no produce transformación interior. La señal final nunca apunta solo a líderes, naciones o sistemas. Apunta al corazón, apunta a la conciencia. Apunta a la pregunta que evitamos hacernos cuando el ruido externo es demasiado fuerte. ¿Qué está haciendo Dios en mí en medio de todo esto? Es fácil mirar hacia afuera, interpretar eventos, discutir escenarios, debatir sobre el futuro del mundo. Pero la Biblia nos recuerda que el verdadero cambio siempre comienza dentro. Dios no sacude naciones solo para que hablemos de ellas, sino para que revisemos nuestra propia posición espiritual, porque de nada sirve discernir los tiempos si el corazón sigue dormido. De nada sirve entender las señales si la vida interior permanece igual. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que Dios hablaba a través de acontecimientos visibles, su objetivo final era invisible. Arrepentimiento, retorno, alineación. Dios usaba reyes, guerras, crisis y movimientos históricos para provocar una respuesta personal. Nunca fue solo información, siempre fue invitación. Invitación a volver al centro, a soltar seguridades falsas, a recordar quién es verdaderamente Dios. Tal vez, mientras escuchabas este mensaje, sentiste una inquietud suave pero persistente. No miedo, no ansiedad, sino una conciencia más despierta, una sensación de que algo necesita ordenarse, de que algunas prioridades deben revisarse, de que ciertas distracciones han ocupado demasiado espacio. Esa inquietud no es casual, es parte de la señal. Porque Dios no solo habla a través del caos externo, también habla a través del silencio interno. Este tiempo no pide fanatismo, pide profundidad. No pide reacciones impulsivas, pide discernimiento. No pide que levantes la voz contra otros, pide que examines tu propio camino. Porque el verdadero despertar espiritual no se manifiesta en gritos, sino en decisiones silenciosas. Decisiones de volver a orar con sinceridad, de escuchar más y opinar menos, de confiar más y temer menos.
Quizá Dios no está tratando de advertirte sobre el futuro del mundo, sino de prepararte para el futuro de tu fe, una fe que no dependa de estabilidad política, una fe que no se quiebre con los cambios, una fe madura, capaz de permanecer firme aun cuando el entorno es incierto, porque el mundo seguirá cambiando, los nombres cambiarán, las crisis se transformarán. Pero el corazón que está arraigado en Dios permanece. Esta es la señal final. No se trata de ellos, se trata de ti, de tu nivel de conciencia espiritual, de tu disposición a escuchar, de tu valentía para vivir una fe auténtica en tiempos complejos. Porque Dios no busca espectadores de la historia, busca colaboradores conscientes, personas que entienden los tiempos, pero que también viven con coherencia, esperanza y paz. Si este contenido ha sido un espacio de reflexión profunda para ti, si sientes que aquí encuentras una forma distinta de mirar la actualidad con fe y discernimiento, te invito a convertirte en miembro del canal. Tu membresía no solo apoya este proyecto, sino que te conecta con una comunidad que busca comprender los tiempos sin miedo y caminar con propósito espiritual. Este no es el fin del mensaje, es el comienzo de una postura espiritual frente a un mundo en cambio, porque las señales no anuncian destrucción para quienes tienen fe, anuncian oportunidad de crecer, de madurar y de volver al centro. Y cuando el corazón vuelve al centro, ninguna señal externa puede robar la paz interior.